Bien, muy buenos días, amados hermanos y amigos que siguen nuestros videos por la gracia del Señor sobre el tema del análisis sintáctico y morfológico ya de los versos del libro de Salmos. ¿Está bien? Entonces es bueno poder compartir esto gracias al Señor y pensar también que ya no estamos en el verso 3, ¿no? Sino ya hemos avanzado al verso 4, ¿no? Estamos en el verso 4 y los tres primeros versos, si recordamos, estábamos viendo lo que era pertinente al ruego de David, ¿no? Cómo es que se estaba expresando David y cómo es que él mostraba su oración, ¿no? Así que en el momento de ahora tendremos la causa, ¿no? La causa de por qué es que Dios va a escuchar a David, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la causa. ¿Y cómo se ven o cómo se conocen las causas, ¿no? Se conocen siempre a través de las conjunciones, ¿no? O sea, hay conjunciones que explican la causa, ¿no? Dentro de un verso, dentro de una oración. En este caso, el verso va a comenzar con una palabra. Esta palabra es una conjunción porque, ¿no? Este porque va a introducir la razón, ¿no? ¿Cuál es la razón de la que Dios va a escuchar a David? Y la razón se muestra a continuación de la conjunción, ¿no? Entonces primero se coloca la conjunción y después de la conjunción al costado se coloca la razón, ¿no? Entonces Dios escuchará el ruego por esta razón. ¿Y cuál es esta razón? La razón es la que se expone después de la conjunción. Hay que tener muy en cuenta el hecho de las conjunciones, porque las conjunciones siempre van a permitir que el lector pueda entender de una manera más clara, si el Señor lo permite, también eso hay que recalcarlo mucho, el texto, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, tenemos la conjunción y analizamos rápidamente los verbos, ¿no? Analizamos rápidamente los verbos, que son, en este caso, tres verbos. Son tres verbos acá. A ver un momento. Ahí está, tres verbos. Y el primero es eres, ¿no? Eres. Y eres es parte de un verbo de complemento atributo, ¿no? ¿Ya? Pero este eres, antes de ver qué tipo de verbo es y todo eso, vamos a definir que es un verbo en segunda persona y singular. ¿Ya? Un verbo en segunda persona y singular. ¿Ya? Y este verbo en segunda persona en singular, la referencia acá está presente, ¿no? Aquí está tú, ¿correcto? Entonces tú, ahí está el verbo en segunda persona singular. Ahora vamos a ver morfológicamente qué tipo de verbo es, ¿no? Este verbo es un tipo de verbo, este es un tipo de verbo, según la morfología, un verbo copulativo, ¿no? Un verbo copulativo. ¿Y cuál es la característica de estos verbos copulativos? Estos verbos copulativos van a necesitar una palabra, un predicado adicional, en este caso un atributo adicional. Y por eso se les llama también verbos, en este caso verbos atributivos, ¿no? Verbos atributivos porque necesitan el predicado, la otra parte del predicado definitivamente. Entonces aquí, porque tú no eres, y aquí viene, ¿no? Tú no eres y este es el atributo. Todo lo que viene después de eres es el atributo, ¿no? El complemento atributo comienza acá. Un Dios que se complace en la maldad. Todo esto es el atributo, ¿no? Entonces podríamos colocar también en la zona superior derecha, ¿no? Esto de acá. Podemos hacerle acá vamos a hacerlo de esta manera para diferenciarlo, ¿no?
Ahí está. Esto indicando que es parte del complemento atributo, ¿no? Parte del complemento atributo. Entonces, vemos acá que dice, ¿no? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y dentro de este complemento atributo vamos a darnos cuenta de otros elementos. Pero analicemos esto. Ya tengo el complemento atributo que también tiene por nombre predicado nominal, ¿ya? Pero yo le he colocado complemento atributo porque como hablamos de complementos, no estamos hablando de predicados y llevar un orden en todo. ¿Está bien? Solamente los verbos de origen morfológicamente copulativos son los que llevan el complemento atributo. ¿Está bien? Ahora, en el complemento atributo vemos que es toda una composición, ¿no? Hay una composición, y si hay composición estamos frente a algo compuesto, ¿no? Entonces, este algo compuesto es una oración compuesta. Entonces, tenemos acá que se complace en la maldad, ¿ya? Que se complace en la maldad. Ahora, este que se complace en la maldad es característica o adjetivo ¿de quién? De Dios, ¿ya? Todo esto de acá es la característica de Dios, ¿no? Entonces, pero esta característica posee un verbo, ¿no? Este verbo está en tercera persona singular. Tercera persona singular, ¿no? Este verbo describe al sujeto, ¿no? Ahora, es muy interesante tener en cuenta que puede existir el hecho de que un adjetivo esté expresado en una oración, por supuesto, ¿no? Sí está, ¿no? Sí es contemplado eso dentro de la gramática. De hecho, son construcciones que nosotros podemos realizar, ¿no? Podemos decir a Rubén, un estudiante que se comía toda la lonchera, ¿no? Entonces, si se come, ¿cuál es la parte predominante ahí, no? Comelón, ¿no? Un estudiante comelón, se comía toda la lonchera. Entonces, siempre va a generar una palabra derivada. Entonces, la otra idea es buscar acá cuál es la palabra derivada, ¿no? No se complace, o sea, un Dios no complaciente, podríamos decir. Aquí, o podríamos entender eso, ¿no? Como complaciente, ¿no? Podríamos asumir eso, ¿no? Para derivar de una sola palabra. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a ver al final si es que calza, ¿no? Y cómo lo podríamos hacer calzar tal bien, ¿ya? Vamos a ver acá. Espera un momento. Bien, entonces estábamos colocando acá, un momento, quiero ver, aquí estamos bien en el audio. Complaciente. Todo esto de complaciente es la derivación de la oración anterior, ¿no? Esa es la derivación, ¿no? Complaciente. Vamos a ponerlo de una manera más acá. El que se complace es complaciente, ¿no? Muy bien, ahí está, ahí tenemos ya complaciente, ¿no? Un Dios complaciente. Pero, si se dan cuenta, aún tenemos una parte que, tenemos varias partes en las que debemos de analizar, ¿no? Por ejemplo, este C.
este C. ¿Qué rol cumple ese C en la oración? También tenemos en la maldad, ¿no? El que no lo toco porque es una conjunción, ¿verdad? En la maldad, ¿verdad? Y aquí vamos a descubrir cosas bastante interesantes. Bien. Ya. Ahora sí. Este C. Ya, eso es la palabra que hemos derivado de la oración, para que quede claro, ¿no? Y esta palabra derivada es el adjetivo de un Dios, ¿correcto? De nuestro Dios, de tú, ¿no? Ahora, dice C. Este C, recordemos que el C puede asumir la forma de complemento indirecto, ¿no? Algunos casos, ¿no? Podríamos afirmar tal vez muy lejanamente complemento directo, pero vamos a ver, no solamente no habíamos dicho complemento indirecto, ¿no? Sino también habíamos dicho de pronto un sujeto alma, ¿no? Eso es lo que habíamos llegado en un punto a considerar, ¿no? Y este es y tiene las características de ser un sujeto alma, ¿no? De ser un sujeto alma. Aunque, a ver, ya, ¿no? Porque si diríamos, ¿no? Él se complace a sí mismo, ¿no? ¿No? Y en realidad acá, este C no está refiriéndose a sí mismo, aunque a ver, sí, ¿no? Finalmente, yo había mencionado un sujeto alma, pero la acción va a recaer sobre sí mismo, ¿no? Entonces, si la acción recae sobre sí mismo, o sea, sobre el mismo Dios, esto es un complemento indirecto, ¿no? Teniendo en cuenta que C hace referencia a quién. C hace referencia a Dios, ¿no? C hace referencia a Dios, ¿no? Entonces, C se refiere a Dios, o sea, Dios no se complace a sí mismo. Eso también podríamos decir morfológicamente un verbo reflexivo que refleja la acción. Ya, entonces ya tenemos por ahí que es un complemento indirecto, ya vamos descubriendo un poco más. Y dice en la maldad, en la maldad. Y aquí tal vez tendríamos el error de decir, uy, complemento directo. Pero haciendo unas investigaciones, de hecho, los invito a ustedes a leer el apartado de transitividad e intransitividad, que es parte de un libro, análisis sintáctico de un, creo que es lingüista español apellidado Bosque, ¿ya? Entonces Bosque va a decir lo siguiente, ¿no? Denominaremos complementos argumentales aquellos complementos que son requeridos por el verbo para completar su predicación. Ojo ahí, muy interesante eso. Un complemento argumental. Y si ustedes se dan cuenta, acá, estamos frente a un complemento argumental. ¿Por qué un complemento argumental, Emanuel? Porque el que se complace tiene que complacerse necesariamente en algo, ¿no? Entonces, para que la oración no sea agramatical, el término gramatical es que no hay un sentido gramático, ¿no? Entonces se le tiene que colocar una porción adicional, ¿no? Ahora, recordemos nuestra teoría de complemento directo, ¿no? Para hacer complemento directo, la preposición en no va, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí va, no? Si no va la preposición en, entonces recordar, si no va la preposición en, entonces tengo la opción de considerarlo como un complemento argumental. Ya, vamos a colocar entonces esto acá como complemento argumental. Y ya saben
los complementos argumentales generalmente, ojo, generalmente aparecen en escritos, como diría el maestro Runciman, aparecen en escritos antiguos, ¿no? No en escritos modernos, ¿no? Justamente quería analizar un poema de Jorge Manrique hace mucho tiempo mientras estaba en la universidad. Bueno, gracias a Dios no lo hice porque era muy complejo la estructura, ¿no? Entonces él me dijo, no, mira, ten cuidado porque a veces la forma de redactar antigua no es la misma la actual, ¿no? Y ahí tal vez puedes cometer algunos inconvenientes y todo eso, ¿no? Entonces, esto de acá obedece, como le estoy mencionando, a un complemento argumental, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tiene una característica particular de ser una redacción antigua, ¿correcto? Bien, complemento argumental evita la agramaticalidad, ¿no? Y satisface el verbo, ¿no? Para poder dar un sentido adecuado. Complemento argumental, vamos a dejarlo por ahí, ¿ya? No en todos los casos aparece un complemento argumental, pero ¿por qué nos damos cuenta de que hay un complemento argumental? Por el hecho del en, ¿no? Aunque recordar también que el en pertenece a la idea de un complemento circunstancial del lugar. Ojo. ¿Ya? Pero la pregunta es acá, Dios se complace en la maldad, porque ya ahí entraría la aplicación que ahorita podemos ir mencionando. ¿Está bien? Pero antes de mencionar la aplicación, quiero mencionar esto, ¿no? Miren, si ustedes habrán visualizado, tenemos acá dos corchetes, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Porque estos corchetes están acá por lo siguiente. Este no, de la misma forma que ocurre en las matemáticas, ¿ya? Este no lo que hace es cambia el significado, ¿no? O vuelve el significado de positivo a negativo, ¿no? Porque miren, acá dice, eres un Dios que se complace en la maldad. Uy, qué tremendo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Por eso se coloca el no, ¿no? El no se coloca como un factor externo que va a modificar toda la estructura interna, ¿correcto? Lo mismo ocurre en la siguiente oración. Factor externo que modifica el entorno central, ¿no? Entonces, tener en cuenta, estos no son complementos de negación, ¿correcto? Son complementos de negación que alteran toda la estructura. Entonces, él no alteró toda la estructura acá y por eso podemos mencionar, ¿no? Que no es así, ¿no? Entonces, pero si yo quisiera, ¿no? Hacer aquí, utilizar esta palabra complaciente, ¿no? Yo podría decir, ¿no? Tú no eres un Dios complaciente, ¿no? Ahí está, ¿no? Tú no eres un Dios complaciente. Calza perfectamente, no hay ningún inconveniente. Tú no eres un Dios complaciente, pero si se dan cuenta, igual se necesita el complemento argumental para poder decir complacer en qué, pues, ¿no? Yo me tengo que complacer en algo, porque eso es parte de la gramaticalidad de la oración. ¿Está bien? Entonces, es sumamente importante el argumento final, ¿ya? Ahora, una de las aplicaciones que quiero mostrarles acá y muestre también, gracias al Señor, la naturaleza de nuestro Dios. Ojo, esto muestra la naturaleza de nuestro Dios. Miren, este verbo copulativo indica el atributo que generalmente es parte intrínseca del elemento atribuido, ¿correcto? Entonces, una característica principal de Dios, de nuestro Dios, es que Él no
Él no está con la maldad. Él no se complace en la maldad, ¿no? Esa es una, o sea, no es que él adquirió la característica, ¿no? En referencia a algunas personas que dicen que no, que se va adquiriendo, no es así. Es que podríamos utilizar el término genético, ¿no? O sea, genético, o sea, para que me entiendan, ¿no? Está inscrito en él el hecho de que no está la maldad en sí, ¿no? No hay ni un rastro de maldad. Eso es muy diferente, porque uno puede aprender a ciertas cosas, pero no. La Biblia es muy clara, ¿no? Y el Espíritu Santo dirige adecuadamente y muestra, ¿no? Esto es único de Dios, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Por eso es que gracias a Dios, gracias a Él mismo, Él no cambia y es santo, ¿no? Porque no hay maldad en Él. No hay maldad en Él en su estructura, ¿correcto? Y por eso vamos a darnos cuenta que tampoco se complace en la maldad, ¿no? Porque si su origen es no estar en la maldad, por lo tanto, tampoco se va a complacer en ella. ¿Correcto? Bien, vamos ahora esa es la aplicación, ¿no? Es la aplicación. Y eso es y también la otra aplicación sería, ¿no? Que David conoce que Dios no se complace en la maldad. Y esto haciendo referencia, tal vez, ¿no? Y aquí ya me estoy saliendo de la parte gramatical y estoy entrando más en el terreno de la exégesis, que no queríamos hacer eso, pero se presta el hecho de pensar que David está frente a un contexto cultural en la que dioses sí se complacen en la maldad. O sea, y aquí podemos utilizar nuevamente lo que habíamos dicho acerca de los argumentos, ¿no? El argumento siempre tiene dos aspectos, un lado positivo y un lado negativo. Entonces, David lo que quiere evidenciar también, no entrando ya a la exégesis, sino permaneciendo aún en la gramática, que hay dioses que sí se complacen en la maldad, ¿no? Porque mira, si borramos el no, dice, eres un Dios que se complace en la maldad. O sea, hay un Dios que sí se complace en la maldad. Eso es lo interesante. Dios debe ser con D minúscula, naturalmente. O sea, hay un Dios que sí se complace en la maldad, ¿no? Y ese Dios, con D minúscula, es Satanás, ¿no? Es que eso también es interesante, ¿no? David deja claro, le dice a tú no te complaces en la maldad, como afirmando que hay otro que sí se complace en la maldad. Interesante eso, ¿no? Y yo me ponía a analizar ya en el plano del exégesis qué otros dioses habían alrededor de David en el contexto cultural de David que sí se complacían en la maldad. Por ejemplo, me acuerdo de Quemos, ¿no? También de Baal y también cómo es que en esta circunstancia a los bebés los ponían en las manos de este ídolo abominable y se consumían los bebés, ¿no? Eso es una maldad, ¿sí o no? O sea, un humano, matar a otro humano, a un recién nacido, eso es una maldad, ¿no? Porque finalmente los sacrificios de animales son, como dijo la misma palabra del Señor en el libro de Génesis, son para sustento del humano, ¿no? El animal cumple un rol de sustento, ¿no? No es el otro humano, no el humano. Por eso el humano no se le puede matar, porque el humano no es sustento para otro humano. Y sobre todo porque es imagen de Dios, ¿no? Entonces, tener en cuenta esta segunda aplicación. ¿Cómo descubrimos esta segunda aplicación? Gracias al Señor y al término de
conocer que hay un Dios que sí se complace en la maldad. Y es mi deseo que si tú eres, si tú no has creído en Cristo, tú ames a este Dios que no se complace en la maldad y no sigas al Dios de este siglo que sí se complace en la maldad, que es Satanás. Él se complace en la maldad. Él se complace en la desobediencia. Y si tú eres hijo del Señor, sigamos a nuestro Dios que no se complace en la maldad y no nos complazcamos nosotros en la maldad con él, contra el adversario, ¿no? Sino complazcámonos en lo contrario a la maldad. Si él no se complace en la maldad, él en qué sí se complace. Nuevamente, hagamos derivación. Dos aspectos, no hay 3 ni 4, solamente 2. Si él no se complace en la maldad, ¿en qué sí se complace nuestro Dios? Es la pregunta. Él sí se complace en la bondad, ¿no? Nuestro Dios se complace en la bondad. Y es por eso que David está rogando a Dios. Está rogando David a Dios porque Dios se complace en la bondad. Es un Dios lleno de misericordia y lleno de bondad. Qué tremendo, ¿no? Y qué majestuosidad la del Espíritu Santo al hacer ha hecho una especie de, ¿cómo podría decir, no? Ha hecho todo un cambio, ¿no? Por dentro, todo un cambio en la estructura de la palabra, porque la palabra es bondad, pero miren, es un Dios que no, porque pudo haber puesto, ¿no? Porque tú eres un Dios bondadoso, ¿no? Pero no, hizo el no primero y complace la maldad. ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque es el Espíritu Santo el que va a expresar la idea de que no solamente nuestro Dios es bondadoso, sino que hay un Dios con D minúscula, que ni siquiera es Dios, pero la gente lo ama como Dios, que sí se complace en la maldad, ¿no? Entonces, soy muy reiterativo en esto para que quede muy fijado el hecho de este salmo. Gracias al Señor por esta aplicación. Yo no me había detenido nuevamente a analizarlo, sino hasta este momento. Y ¿por qué el Señor escucha nuestras oraciones? Porque Él es un Dios de toda bondad, ¿no? Y creámoslo así. Por fe creámoslo así. ¿Correcto? Vamos a la segunda parte, ¿no? Ya está analizado todo esto. Ahí está el plus del día, el complemento argumental. Y vamos acá. El malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. Tercera persona singular. Habitará. ¿Qué tipo de verbo es? Esto es un verbo intransitivo, ¿no? Y aquí tenemos habitará y en un lugar, ¿no? Aquí sí se cumple. Habitará junto a ti, complemento circunstancial del lugar. No habitará allí, aquí, acá. Estas son las derivaciones, ¿no? Siempre recuerden las derivaciones de todos los complementos. Las derivaciones salen o se originan de los adverbios. Si uno aprende correctamente los adverbios, será muy sencillo poder hacer las derivaciones para los complementos circunstanciales. Ojo ahí con ese dato, ¿ya? Entonces aquí podemos tener allí, acá o aquí. Estas son las derivaciones, ¿ya? Estas son las derivaciones del complemento circunstancial de lugar. Bien, borramos por acá. Y ahora vamos a la situación de habitará. Ya hemos dicho verbo intransitivo, tercera persona singular, en un lugar. Y nuevamente está el no. No, este no, recuerden que va a generar el hecho de que va a transformar todo el discurso, ¿no? Hay el que va a habitar, ¿no? Habitará junto a ti alguien, pero no que sea el malo, ¿no? Y aquí viene nuevamente
la dualidad, ¿no? Pero ¿quién sí habitará junto a ti? Si el malo no habita junto a ti, ¿quién sí habita junto a ti? El bueno. Ahora, pero cuidado con esta palabra bueno, porque uno dice, ah, no, yo soy bueno. No, pero no eres bueno. No eres bueno sino hasta que te hacen bueno. Y el que te hace bueno es Jesucristo. Jesucristo se pone en la vida del que ha creído en él y Dios lo mira como bueno porque Jesucristo está en su vida. ¿Correcto? Entonces, si tú no has creído en Cristo, no eres bueno. Eres malo. ¿Correcto? Eres malo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque, yo soy bueno porque hago cosas. No, no es porque haces cosas buenas. Uno es bueno porque ha creído en Cristo, ¿no? Sigue siendo malo, pero ha creído en Cristo y eso le cuenta por bondad, ¿no? El que haya creído en ese sacrificio tan hermoso que es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, dualidad. ¿Quién sí habitará junto a ti? El bueno, el justificado, podríamos decir. Incluso esa palabra bueno sería bueno, o esta palabra malo sería bueno conocerla en el hebreo realmente, para poder acá tener un bagaje, ¿no? Y tener una conclusión más llena, ¿no? Es decir, este no tendrá, no estará junto a ti, ¿no? Y junto a ti es, ¿y ti? ¿Quién es ti? Ti, recordemos, proviene del tú, ¿no? Ti proviene del tú. Bien. Entonces, de esa manera, o sea, haciendo referencia que en tu lugar, Señor, ¿no? En los cielos. Y bueno, yo espero que esto haya sido de edificación para ustedes. Gracias al Señor por este tiempo. Y si el Señor lo permite, nos vemos en el verso 5. Y hasta ahorita hasta yo he sido muy edificado el día de hoy y eso es algo muy maravilloso. Nos vemos si el Señor lo permite. Bendiciones.